Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí. Buenas tardes a todos. Estamos comenzando el programa número 378 de Hemos Estado Ahí. Para quienes lo escuchen más tarde, les contamos que hoy es 6 de septiembre del 2023 y vamos a reflexionar sobre volver al amor, el ego y el Espíritu Santo. Y aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de Fundapap que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar, aportar recursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieren hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. Pero si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Para comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos son 5411-4781-0669. Por WhatsApp o Messenger 54911-5832-0669. Por Skype, usuario Mantra FM. Si quieren, pueden seguirnos en directo o diferido por YouTube. Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9, o encontrarnos en Facebook y Spotify. Ahora sí saludamos a nuestro operador. Hola Claudio, y te agradecemos mucho lo que haces por nosotros. Y aquí estamos con Mónica, Inés, Norma, Miguel y quien les habla, Mariel, contentos de estar nuevamente con ustedes. Saludamos también a la gente del chat que estimula y dinamiza nuestro trabajo y a todos aquellos que lo escucharán después. Miguel. Muy bien, gracias por la apertura, gracias. Vamos a leer nuestra notita interna. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Bueno, vamos a hacer la pregunta porque en este programa comenzamos a reflexionar sobre la avaricia. ¿Qué podemos preguntar? A ver, Mariel. Y la pregunta podría ser si la avaricia está específicamente relacionada con el dinero. Ajá, muy bien. Bueno, ahora sí, podemos empezar la lectura, Norma. Bueno, muy bien. Continuamos leyendo el libro Volver al Amor, de Un Curso de Milagros de Marianne Williamson. Estamos en el capítulo 3, cuyo título es Tú, y el punto que tocamos hoy, el ego. Lo raro es que no hayamos aprendido que la disciplina, desde esa perspectiva, es un extraño y antinatural desplazamiento de nuestro sentimiento de poder, que lo aparta de nosotros para proyectarlo sobre fuentes externas. ¿Qué tal? Eso. Perdimos el sentimiento de nuestro propio poder. Y lo que aprendimos fue el miedo. El miedo de que, siendo tal como éramos, no valiéramos lo suficiente. El miedo no favorece el aprendizaje.
nos vuelve tullidos, inválidos, neuróticos, y cuando llegamos a la adolescencia, la mayoría de nosotros estábamos gravemente tocados. Nuestro amor, nuestro corazón, nuestro verdadero yo, fueron constantemente invalidados tanto por la gente que no nos quería como por la que nos amaba. Y por falta de amor empezamos, lenta pero inexorablemente, a hundirnos. Hace años me dije a mí misma que no debía preocuparme por el diablo. Recuerdo haber pensado que no hay ninguna fuerza maligna al acecho por el planeta. No existe más que en mi cabeza, me dije. Después me di cuenta de que eso no era una buena noticia, puesto que cada pensamiento crea experiencia. No hay peor lugar donde pudiera estar. Aunque es verdad que aquí afuera no hay ningún diablo a la casa de nuestra alma, en la mente tenemos la tendencia, que puede poseer una fuerza asombrosa, a percibir sin amor. Como desde niños nos han enseñado que somos seres separados y finitos, nos resulta muy difícil todo lo que tiene que ver con el amor. Lo sentimos como un vacío que amenaza con abrumarnos y en cierto sentido es precisamente eso. Aplasta a nuestro pequeño yo, nuestro solitario sentimiento de separación. Y como eso es lo que creemos que somos, sentimos que sin él nos moriríamos. Lo que moriría en ese caso sería la mente asustada, para que el amor que hay dentro de nosotros pudiera tener ocasión de respirar. Qué lindo. Qué lindo. Este es un tema que lo tratamos constantemente en el grupo, porque la imagen que tenemos en nosotros mismos es la que fuimos tomando de nuestro entorno, de los mensajes, de las sentencias, de las creencias de otros. Y no pudimos hacer un contacto directo con el ser que somos. Entonces, el trabajo de la recuperación, como el trabajo personal, es desarmar todo eso que nos separa de nosotros. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar mi propia conciencia, un proceso espiritual, dije, realmente en el paraíso no hubo ni Satán, ni la manzana, ni el sexo. El verdadero pecado que sucedió al comer de la ciencia del bien y del mal fue creer que podíamos separar lo uno de lo otro, más que Dios, ¿no? Y así no fue, aquí estamos. Pero creo que era necesario pasar por ahí porque el error siempre nos lleva a una comprensión mayor. Claro, digamos, la expulsión del paraíso es enfrentarse a la dualidad. Esa es la expulsión del paraíso, ¿no? Tal cual. Y yo estaba pensando, ¿no?, que justamente para el progreso, por decirlo de algún modo, ¿no?, para el progreso espiritual es necesario tener una buena imagen de sí mismo, ¿no? Que no tiene nada que ver con ensalzar la cáscara, ¿no?, con lo exitista, sino aprender el amor, ¿no? Aprender el amor que permite el error, que construye sobre lo que no hay, porque lo que sí hay lo sustenta, ¿no? Ese amor es el opuesto al miedo, ¿no? Al miedo. Y yo creo que en lo que acabamos de leer, ¿no?, el diablo es en realidad como un signo del miedo, ¿no? El miedo. Exactamente. Sí. Y al miedo hay que mirarlo, pero no hay que creerle, ¿no? Hay que observarlo porque nos trae información de dónde estamos, de dónde está la herida, desde dónde... Exactamente.
Y además el miedo protege, tiene que ver con la supervivencia. Que ayuda a protegerte en situaciones que por ahí no las vivimos nosotros, pero sí ayuda a tener cuidado, ¿no? Sí. Pero el miedo así volátil para todos, ese es el que no tenemos que tener en la creencia. Y, Sí. y estaba pensando que es una gran herramienta la atención, ¿no? O sea, la pura observación de lo que nos pasa ya nos transforma. Ujú. Poder aquietarnos y mirar ya es transformador en sí. Hace su trabajo. Sí. Yo creo que para integrar esta dualidad, ¿no? Porque mirando lo dual, mirando lo que se puede polarizar, por miedo tomamos un lugar. Ujú. Ahora, en una mirada como más holística y que pueda integrar los opuestos, ahí sucede otra cosa, ¿no? Ya sabemos que no es solamente una orilla o la otra, es tal vez el río que las une. El río no está separando, el río une dos orillas. Claro. Mirando desde ese lugar es como que el miedo, no creo que desaparezca, pero deja de tener ese protagonismo. Tal vez en lugar de miedo pasa a ser cuidado, pasa a ser observación, pasa a ser conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que Ujú. estoy eligiendo? Viendo los dos lugares, hay algo de eso, ¿no? Y por supuesto que todo. También el otro tema me parece que como que está muy separado ese ego del yo como experiencia, ¿no? Parecería que este ego carga con todas las pestes, ¿no? Como que, y en realidad es la experiencia misma. Hoy que estamos en campaña, que hay tantas campañas, este, el ego es como un político en campaña, ¿no? Que tiene todas las soluciones, tiene todos los planes, tiene el mejor Todo. plan, y cualquier plan que no esté alineado al mío es un enemigo, porque yo tengo el plan que va a salvar a todo el mundo, que nos va a sacar de esta situación, ¿no? Es tan representativo ese ego interno que es como un político. Sí, Le da, sí. le, le da miedo que Eh, otro le gane, ¿no? El ego Le es, da el ego es un político y se disfraza de Dios también. Se disfraza de Dios y te hace creer que Que las cosas sabe. son maravillosas. Sí, y estaba pensando que la espiritualidad es una verdadera democracia, donde todos nuestros aspectos internos tienen un espacio y son respetados para poder integrarse, ¿no? Eh, es mucho más fácil tapar a 4 o 5 aspectos nuestros y poner toda la energía en el que brilla más. Pero ese no soy yo. Soy yo, claro. Ese es una cáscara que me hace sentir más que otros, cuando en realidad la verdadera fortaleza es reconocernos iguales pero diferentes, ¿no? y otra cosa, ¿no? Que todos esos yo, ¿no? Todos esos yo son parte de un sistema. No hay un solo yo. Es más, no hay un solo No, ego. Creo claro. que hay un ego para cada cosa, ¿no? Pero las Entonces, subpersonalidades. claro, entonces también entender que este yo, tanto yo, forman parte de un sistema y que Sí. cada uno tiene su experiencia, ¿no? Necesaria para poder aprender, necesario cometer errores para poder aprender, ¿no? Sí, yo quería decir lo que le decía Inés, que en realidad política es el arte de acordar. Y eso es lo que necesitamos, acordar con todas nuestras partes, ¿no? Sí, que no la conocemos de ese modo, pero es No, así. no, no, bueno, pero es así. Sí. Y la polis es la expresión de la totalidad, pero Ujú. bueno, realmente eh, el ego se para conocer, porque no puede conocer lo global, tiene que ir por partes y al separar los otros aspectos parece que mueren, Ujú. ¿no?
y sin embargo están vivos, nada más que no tienen el foco de la atención. Cuando Mariel decía que con observar solo algo ya se modifica, me acordaba de Krishnamurti que decía que lo único que había que hacer era estar en alerta percepción. Claro. Es un estado consciente de observar la realidad interna y externa. Bueno, re lindo. A mí me sirven dos pequeñas frasecitas, ¿no? Con respecto al ego, que el ego separa y el alma une. Sí. ¿De qué lado estoy, no? Y que el miedo es lo contrario al amor. Y entonces ahí me pregunto, ¿de qué lado estoy? ¿Del miedo o del amor? Sí, tal cual, tal cual. Es como el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Claro. El árbol de la vida es el de la cábala, de los gnósticos, es el que une, el del Apocalipsis, el cierre del Apocalipsis. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el que separa. Pero ¿por qué cuando Yahvé vio que comíamos de ese árbol, los separó al este del paraíso, custodiado por el ángel de la espada flamígera? Es decir, en este estado de conciencia no oses conocer la sabiduría porque la vas a destrozar. Claro. Sí. Te falta mucho todavía, te faltan muchas materias. También está protegido el proceso, ¿no? Hay un tiempo para cada cosa. Estamos muy bíblicos hoy, pero el Eclesiastés lo dice con tanta sencillez. Hay un tiempo para cosechar, un tiempo para sembrar y otro para cosechar. Sí, así es. Y tenemos que ser pacientes con los procesos porque no siempre están aceitados, ¿no? Sí, y a veces no siempre parecen a favor, a veces Sí. parecen en contra, pero después se descubre que están a favor. Sí, sí, que siempre el bien triunfa sobre el mal, ¿no? Es decir, la unidad termina siendo la que predomina. Pero bueno, hay que hacer todo un camino para llegar ahí. Estaba pensando en esta frase de no podemos juzgar con la sabiduría de hoy la ignorancia de ayer, ¿no? Solo hay que comprenderla. Tal cual, Exactamente. es así. Ahora, qué lindo saber que todo tuvo su razón de ser, para no culparnos, ¿no? Para tomar como momentos evolutivos donde primero tomamos mamadera y después empezamos a masticar. Bueno, Sí. esto es parecido. Y después a caminar. Claro, tal cual. Bueno, leemos un poco más. Bueno, en la terminología del curso se llama ego a la totalidad de nuestra red de percepciones atemorizantes que brotan de aquella primera falsa creencia en nuestra separación de Dios y del resto de los seres humanos. La palabra ego, en general la utilizo en este libro de diferente manera de como se suele usar en la psicología moderna. La utilizo como los antiguos griegos, como la idea de una identidad pequeña y separada. Es una falsa creencia sobre nosotros mismos, una mentira sobre quiénes y qué somos en realidad. Por más que esa mentira sea nuestra neurosis y que vivirla sea una angustia terrible, es sorprendente la resistencia que ofrecemos a sanar la escisión. Cuando el pensamiento se separa del amor, da lugar a creaciones profundamente falsas. Es nuestro propio poder vuelto en contra de nosotros mismos. En el momento en el que la mente se apartó por primera vez del amor, cuando el Hijo de Dios se olvidó de reír, cobró existencia todo un mundo ilusorio. Un curso de milagros llama a este momento
el desvío hacia el miedo o la separación de Dios. El ego tiene una pseudo vida propia y, como todas las formas de vida, lucha con uñas y dientes para sobrevivir. Por más incómoda, dolorosa o incluso a veces desesperada que pueda ser nuestra vida, es la vida que conocemos y nos aferramos a lo viejo en vez de probar algo nuevo. Estamos hartos de nosotros mismos, en un sentido u otro. Es increíble la tenacidad con que nos aferramos a cosas de las que pedimos ser liberados en nuestras oraciones. El ego es como un virus informático que ataca al centro del sistema operativo. Nos muestra un oscuro universo paralelo, un ámbito de dolor y de miedo que en realidad no existe, aunque ciertamente parece real. Es así. Qué bárbaro. Porque no hay forma de esquivarlo, hay que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí. Porque somos frutos de una cultura. Presento que, bueno, por favor. Adelante. No, dale. Dale. Creo que el ego estaba sustentado en el miedo, ¿no? Y que lo que busca es la seguridad, que nada cambie. De hecho, nos decimos, estás Que nada igual, cambie. como un halago, cuando no lo es, ¿no? O sea, la vida solo es vida si fluye. Y buscamos trabajos seguros, relaciones seguras, viviendas protegidas, firmas, ¿no? Nos aferramos en afán de un no cambio, ¿no? Cuando todo está en constante cambio. Y lo curioso, nuevamente, es que nos damos cuenta cuando nos aquietamos. Por ejemplo, cuando meditamos, ahí nos damos cuenta, ¿no? Sí. Definirnos a nosotros mismos o a otros, ¿no? Encasillarnos en una personalidad, digamos, no aceptar esta mutabilidad que tenemos. La otra vez leía, es como meter un animal en una jaula, ¿no? O sea, un mono enjaulado no es un mono, es un mono enjaulado. Y Claro. hay un montón de cosas de su universo que no podemos ver porque está enjaulado. Y eso hacemos a nosotros mismos, ¿no? Cuando nos aferramos, cuando nos queremos quedar en ese lugar, en el no cambio. Nos perdemos un universo que, bueno, obviamente está ahí, ¿no? Y que a veces no es tan voluntario el querer no cambiar, ¿no? Es como gente que dice cambio, pero no es un cambio, por ahí una ilusión de cambio. Y es cierto, nosotros el trabajo peor que tenemos o más duro es el ego que nos engaña que estamos cambiando, y no estamos cambiando nada por ahí. Es una ilusión. O a veces estamos cambiando. Cuando creo que mi pareja cambió porque ayer se portó bien. Y entonces digo, no, pero está distinto. Como si el cambio fuera una fachada, ¿no? El cambio es un proceso. Yo creo que nos cuesta reconocer el voy siendo. Porque en realidad el recorrido es voy siendo. No soy el mismo de ayer de ninguna manera, pero me cuesta reconocer que no soy el mismo de ayer, porque el de ayer me da una seguridad, porque el de ayer fue alguien que yo construí, tiene como un sustento, ¿no? Llegué hasta acá porque era el lugar donde yo quería llegar. Ahora resulta, eso fue ayer, resulta que hoy sucedió algo donde me di cuenta que estaba en otro lado. Pero me cuesta reconocer ese voy siendo. Y ese voy siendo es en el mismo día. No soy el mismo de la mañana que el de la tarde, no lo soy. Pero cuesta reconocerlo, cuesta aceptarlo. El que no lo acepta es el ego. Claro. El ser lo sabe perfectamente. Para el ser está todo bien. Para el ser es esa paz que tenemos cuando hacemos algo y no sabemos por qué nos da paz. Nos da paz porque no tiene que ver con el ego, tiene que ver con el alma. Estamos haciendo algo acertado que nos da una felicidad, una paz, una tranquilidad. Certeza no, porque no hay certeza. ¿Cuál es la certeza? ¿La certeza de qué? No, cuando uno siente que algo... La certeza sigue siendo siempre del ego. Siempre va a ser del ego. No, a veces no. El alma tiene como una seguridad, porque es. El alma va siendo, ¿no? Porque hay algo que es del alma.
iba siendo. Perdón, Miguel, pero me parece que el ego vive en el territorio de la duda. El Claro. alma es la que tiene certeza. Lo que ocurre es que el ego se asume la Claro, capacidad. Exacto, por eso claro. claro, porque es esto lo que quería. Exactamente, porque eso era eso No, lo que no, cuando tenés no, que tomar una decisión y es una cosa que tenés una turbulencia terrible hasta que por ahí llega por la intuición algo La- y es un alivio y a eso le llamo certeza, ¿no? Y eso es porque no es del ego, claro. por eso decía. Ahora, Mm. certeza en el sentido de perfección o de que me las sé Mm. todas, ese sí es del ego. Claro. Sí. Creo que a eso se refería con esa falsa certeza que te hace insistir en algo, claro, tal cual. Pero bueno, el proceso, realmente el proceso. Yo creo que, por ejemplo, quiero pasar el chivo de que este sábado empezamos a dar el curso sobre codependencia. Es un curso básico porque requiere que transmitamos los lineamientos básicos teóricos que no se dan en los grupos y que es muy importante conocer la dinámica para poder saber con qué herramientas contamos. Pero esto que vamos a dar, que es como un mapa de ruta, se desplaza o se despliega en la actividad de los grupos. Ahí se vive, se recorre el territorio. Y en ese territorio vivencial es donde se producen los verdaderos cambios, que son muy apreciados por nuestra alma, porque respiramos más profundamente cuando eso ocurre. La respiración del ego, que producto de su ansiedad, suele ser corta y no oxigenamos bien el cerebro cuando respiramos ansiosamente. Cuando podemos aliviarnos de algo, respiramos mejor. Sí, todo, o sea, Encima hay un retomando. gesto, ¿no? El gesto ese que hiciste, cuando uno dice, por fin, ¿no? Esa exhalación donde De todos nos modos, sacamos todo el negro de adentro. Donde hacemos como una entrega, ¿no? De todo eso que nos pesaba. Ay, qué peso me saqué de encima. de todos modos creo que el cambio es condición de vida, ¿no? No hay posibilidad. De hecho, creo que Sabina decía, los lugares donde fuiste feliz no deberías volver. Y no creo que porque Claro. los lugares cambian, ¿no? Porque simplemente uno no es el mismo. Aún, ¿no? Estando como en las mismas condiciones, lo que cambia es la percepción, ¿no? Creo que de esto Sí, mira, hablabas hace un les poco. voy a dar un ejemplo muy básico, pero yo recordaba mi casa de la infancia como una casa preciosa, divina, hermosa, con un jardín hermoso, y la fui a ver ya de grande. Y me pareció, bueno, era una linda casa, pero no era la cosa que yo tenía dentro con esa casa, ¿no? Y es eso es lo que pasa. No hay que volver a los lugares donde uno fue feliz, porque las cosas cambiaron totalmente. No las cosas, uno. No, uno cambió, claro, por supuesto, la casa sigue siendo la misma, pero yo Entiendo tenía 20 años más. el Es bienestar, la felicidad está en eso, en la percepción, en el modo de percibir. tal cual. No, me acordaba de las peleas de pareja, cuando alguien plantea que no están bien, el otro le dice, pero vos cambiaste, yo soy la misma de siempre o el mismo de siempre. Qué fantasía, ¿no? Qué ilusión eso de mantener, te quiero como el primer día. Y es un No, es absurdo verdad, es de un la absurdo. naturaleza. No es verdad. Bueno,
Es un absurdo romántico, no tengamos en cuenta eso. También tengamos en cuenta que todas estas situaciones que ocurren del miedo del ego, cuando se comporta el ego de esta forma, son en momentos de crisis. En el momento de crisis, esto es lo que vos decías, contabas recién, Inés, sobre la respiración del ego que es cortita, ¿no? Yo creo que a todos nos pasó Ansiosa. Sí, perdón. Ansiosa. Es Ah, una respiración ansiosa porque está llevada por el claro. miedo. Claro, pero que está llevada por el ego, es en ese momento cuando tenemos que meditar y nos cuesta meditar porque justamente la respiración es corta. Y de repente todos los días recordamos la oración de la serenidad y en ese momento nos olvidamos, no nos acordamos ni cómo comienza, ¿no? Entonces son los momentos de crisis realmente donde a veces como tal vez tengamos que buscar más herramientas, ¿no? Más profundamente, más en el interior, cómo serenarnos para decir, ahora voy a respirar. O sea, casi como es eso poner conciencia, ¿no? Ahora voy a respirar. Y ahora voy a respirar contando hasta 3. Y voy a tomar el aire contando hasta 4 y suelto hasta 5. Entonces parecería que de esa manera, con conciencia, podemos volver a retomar un poco el camino, porque si no, porque tengamos en cuenta lo que es la crisis, ¿no? La crisis es eso, pasar por ahí, ese es el momento difícil, ¿no? Y eso sí es voluntario. Eso sí Eso es es en voluntario. elección. Eso es voluntario. ¿Mm? Si las crisis se disparan sobre nosotros y qué hacemos con ellas es lo que puede variar. Esto de la respiración es condición básica para serenarse. La respiración consciente solamente te saca de un cuadro de ansiedad, si lo haces bien, ¿no? Lo haces conscientemente, me refiero. Y después volverá a la ansiedad, pero en el momento te saca y podés empezar a trabajar con otra mirada sobre lo mismo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Ya podemos ir al corte? ¿Les parece antes? Y pasamos unos saluditos. No hay mensajes, pero hay saluditos. Así se lo retribuimos. Mirta Rojo, buenas tardes, grupo, aquí acompañándolos. Sandra Casaroni, hermoso programa de Hemos Estado Ahí, bienvenidos. Dori Núñez, buenas tardes, colaboradora de Fundapap. Y Carlos Quispe, hola, buenas tardes a todos. Bueno, Son muchas gracias. los saluditos que aparecen acá. Hola a todos, qué lindo saber que están ahí, la verdad. Muy lindo. Bueno, y ahora sí podemos ir al corte. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand. Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Muy bien. Solo por hoy trabajaré incansablemente en mi recuperación, teniendo como meta mi crecimiento personal y la paz interior. Bueno, seguimos leyendo, Mariel. Seguimos leyendo. Me toca a mí ahora. Sí. ¿Les parece, antes de comenzar, recordar la pregunta que teníamos para hoy, sí. Mariel? Y también contarles a los que están en el chat o los que nos están escuchando y no están en el chat y quieran participar con alguna pregunta, con algo que puedan aportar sobre la avaricia, o si quieren hacer algún comentario sobre la lectura de hoy, bienvenidas sean, ¿sí? Mariel. Y si quieren hacer un pedido de ayuda, también. Genial, porque de verdad nos estimula la participación de la gente. Sí, seguro. La pregunta es, ¿la avaricia está específicamente relacionada con el dinero? Tal cual. Buena pregunta. Bueno, Norma, perdón. Continúo, no. Antes de la caída, Lucifer era el ángel más bello del cielo. El ego es nuestro amor a nosotros mismos convertido en odio a nosotros mismos. El ego es como un campo de fuerza gravitacional construido durante eternidades de pensamiento atemorizante, cuya atracción nos aleja del amor que hay en nuestro corazón. El ego es nuestro poder mental vuelto contra nosotros mismos. Es astuto como nosotros, y persuasivo como nosotros, y manipulador como nosotros. Es un diablo de lengua de plata. El ego no se nos aproxima para decirnos, hola, soy tu asco de ti mismo. No es estúpido, porque nosotros tampoco lo somos. Más bien nos dice cosas como, hola, soy tu yo adulto, racional y maduro. Te proporcionaré todo lo que necesites. Y entonces empieza a aconsejarnos que nos cuidemos a nosotros mismos, a expensas de los demás. Nos enseña a ser egoístas, codiciosos, críticos y mezquinos. Pero recuerda que no somos más que uno, lo que damos a los demás. Nos los damos a nosotros mismos. Lo que les negamos, nos lo negamos a nosotros mismos. En cualquier momento en que escogemos el miedo en lugar del amor, nos negamos la experiencia del paraíso. En la medida en que abandonemos al amor, sentiremos que el amor nos ha abandonado. Desde lo psicológico, el ego es más que la parte que se opone y que nos ataca. Es un reservorio de experiencias más o menos exitosas que nos sirvieron para afrontar distintas dificultades y que las incorporamos como recursos. Entonces, actuamos en automático con referencia a ese conocimiento que acopiamos. Para el cuarto camino tiene un nombre eso y es como algo así como el reservorio intelectual, algo por el estilo, que es un lugar al que recurrimos sobre lo conocido. Pero la vida es siempre nueva y lo conocido no siempre sirve. Así que, bueno, además de tratarnos como si fuéramos cefalidos, nos aporta recursos que a lo mejor fueron buenos y que ahora no son necesarios. Exacto. Exactamente. Sí, ¿no? Porque desde el ego nos aferramos y en realidad no nos damos cuenta que en verdad nos organizamos en la impermanencia, ¿no? Estamos todo el tiempo diciendo, cuando me cure la rodilla voy a hacer tal cosa, ¿no? Cuando llegue a mi casa voy a hacer tal cosa, cuando esto pase, y ahí es donde circula de verdad el deseo, ¿no? Donde aparece el movimiento. Cuando nos aferramos y nos estancamos, en realidad
nos perdemos la posibilidad de vivir, solo nos sobrevivimos, ¿no? Como dice, a mí me gusta mucho esto que dice Pablo Dors, ¿no? Que dijo, bueno, cuando sucede esto, hay biología, pero no hay biografía, ¿no? Exactamente, Y me parece como exactamente. poético, sí. Y, y realmente es así. El, ¿Cómo se llama este hombre que escribió Biografía de la Creencia? Lipton. Lipton. Sí, Bruce Lipton. Y habla de esto, ¿no? El acopio que hacemos de lo conocido y en realidad hay una cantidad de experiencias esperando que surjan ante lo nuevo que las sofocamos. Tendencias creativas como las células imaginativas de la mariposa en la oruga, ¿no? Exacto. Son células nuevas que el sistema las ataca porque no las conoce, pero son las que sirven para el cambio. Y bueno, en eso estamos trabajando para darnos cuenta, por lo menos. Pero a lo nuevo se va por un camino desconocido. Y eso es lo que asusta, y eso es lo que asusta, ¿no? El camino Y, lo que, desconocido. y Entonces, cuando estás en el momento en que lo viejo ya no va más, todo lo viejo no va más, pero lo nuevo todavía no llegó. Y entonces sí, estás ahí, me quedo con lo viejo, mejor lo viejo que me parece, mejor conocido que bueno por conocer, como dice el dicho. Qué dicho sí, horrible, ¿no? sí. Pero qué bueno cuando después podemos descubrir. Esto me parece que tiene que ver con las creencias, ¿no? Cuando de repente tenemos paz, tranquilidad, podemos disfrutar de un día. Lo que sucede es que ahí aparece, ¿no? Como parte del pasado, de las creencias. Resulta que ese día que estoy disfrutando y está todo bárbaro, no tenía que ver con mi proyecto. Es otro día. Digo, ¿qué pasó con este día? Apareció este día y de repente la estoy pasando genial y no era mi plan. O sea, ahí aparece como de nuevo el ego, ¿no? Exacto. Y claro, ¿Cómo, claro. cómo le estás pasando bien si este no era mi plan? ¿De dónde salió este plan? ¿De quién es este plan? ¿No? Y cuando uno lo puede disfrutar, de verdad que aparece como algo maravilloso, ¿no? Cuando uno lo puede experimentar. Y también saber que tal vez no todos los días sean así, porque si no vuelve a ser del ego. Pensar que mañana va a pasar exactamente lo mismo y me voy a sorprender y voy a pasar un día bárbaro y a lo mejor no tiene que ver con eso, pero que también forma parte del plan. Entonces, incluir, ¿no? Todos estos planes, estos pequeños planes, y reconocer que puedo estar bien en un plan que no sea el mío, que no sé de dónde vendrá, no sé de quién fue, pero la verdad es como, está bárbaro, ¿no? Hay un soneto de Shakespeare que dice, no cambio mi estado por un reino. Sí. Es ese momento, ¿no? No cambio hoy mi estado por un reino. Llegar a esa conclusión está muy bueno. Es el salto al vacío. Claro. Ah, Es, sí. es la creación que se produce cuando, wow, en el salto que hace Capricornio o Acuario, cuando tiene que saltar a la cumbre de las montañas externas, lejanas, pero está completamente desvalido. Dice, ¿cómo voy a hacer? Y respira y se manda y llega y se da cuenta de que algo lo sostuvo en el viaje. Pero el momento de decisión, Qué wow, momento, qué momento. sí. Yo creo que va muy hermanado al momento presente. No, no me voy a meter con el salto de Capricornio, Acuario, Pero tiene que ver con pero claro, tiene que ver con el en momento presente. astrólogo, pero sí creo que la posibilidad de decir, la estoy pasando bien, ¿no? Tiene que ver con estar plenamente acá, Aquí. aquí. Y es donde el tiempo es pleno, donde el tiempo pasa, decís, ¿y qué estuve haciendo? Y de pronto, mirá la hora, ¿no? Y de pronto estoy acá y estoy haciendo exactamente esto, y ahí estoy creando. Pero es Bueno, acá. Eh, perdón, creo que el programa de radio nos tiene en ese estado.
siempre. Estamos acá, Acá, viendo qué pasa. presentes. Mira qué bueno, sin querer decirlo, Mariel, tomaste igualmente una palabra acuariana, ¿no? Porque seguir creando. Estoy acá, sí, seguir creando. Sigue siendo acuario. Aunque uno no quiera, termina cayendo en ese vocabulario, ¿no? Crear es una palabra acuariana. Está bien, y me parece hermoso. Y de momento, ¿no? Diciendo, Pero los otros 11 también tienen su corazoncito. También tienen su sí, cosa. pero ese es el momento, ¿no? Diciendo, lo demás, por supuesto que lo tiene, claro. Sí, sí. Cada uno tiene su razón de ser, pero ese salto es el que produce el cambio, ¿no? Hasta acá produjimos un desarrollo y acá saltamos a otra dimensión de ese desarrollo. Y creo que un poco lo que está ocurriendo en la realidad actual en el mundo entero, donde las polarizaciones hacen que se pongan en planos opuestos rígidos, porque ahí está por romperse algo que tiene que emerger de esa polarización. Pero bueno, te encargo, ¿no? Estás en el medio, Te encargo. te encargo. Bueno, me parece que ya estaríamos como para entrar en el micro de la avaricia. ¿Qué les parece? Porque si leemos nos va a quedar poco tiempo. Tenemos en el chat una reflexión sobre la pregunta, Dale. sobre la pregunta formulada, pero primero leamos y ¿le parece? Leamos Bueno, y después. ¿cómo no? Ahí voy. Estamos entonces con los pecados capitales. Continuamos con la revisión de estas faltas cardinales propias de la condición humana que nos acosan a lo largo de la vida. La avaricia. Fue la avaricia la que instauró la pobreza y el ambicionarlo todo, perdió todo. Al ambicionarlo todo, perdió todo. Séneca. La avaricia es una especie de glotonería mental que no se limita al dinero, sino que anhela el honor y se alimenta del egoísmo. Y esto lo dice Nicolas Chamfort. Yo haría otra diferenciación. Avaricia y codicia son lo mismo. Buena pregunta. Como que tienen puntos en común, pero no sé si son lo mismo. Para mí no lo son, aunque A mí me parece que no. no lo son, aunque se hermanan en un lugar, ¿no? Sí. O sea, yo creo que la avaricia tiene también los ojos puestos en lo de los demás, ¿no? Para quitárselo. Y ahí también se hermana con la envidia. Y ahí me parece que, digamos, podría definirse la codicia. Pero yo creo que la avaricia tiene más que ver con, digamos, con Retener. Retener. Poseer, acumular y retener, ¿no? Retener. Y se me ocurre que ahí está en algún punto por ahí la condena, ¿no? Que si valorizo algo que es propio, no lo puedo disfrutar. Lo valorado lo tengo que retener. No, claro, por supuesto. Esa es la condena, ¿no? El deseo que nunca se satisface. Claro. O sea, si le doy valor, entonces no lo disfruto. Claro, cuando uno piensa en un ser avaro, es esa persona que quiere acumular, sea dinero, sea posiciones, y no disfruta de eso, no lo usa, sino tenerlo, guardarlo. Claro, es lo que decía Mariel. En realidad, ¿vos dijiste algo de la culpa? Retener después
tiene un Porque castigo. en realidad acumula, pero también desvaloriza porque es de él. Claro. Lo desvaloriza porque ahora que lo tengo ya no vale nada porque es mío. Entonces, ¿Cómo me suena, no sé si ustedes también, ¿no? Pero cómo me suena a ego, ¿no? Todo lo que estuvimos hablando pero recién. claro, y sí, bueno, Parecería, ¿no? ¿Cómo me suena a ego? sí, y Tal sí. cual. Y poder leer la reflexión. Sí, cómo no, Dale. sí, sí. Denme un segundo. Acá. La reflexión es de Sandra Carrazzoni. Dice, la avaricia no solo se relaciona con el dinero, esa es solo una de sus manifestaciones. Está la avaricia de paciencia, de cariño, de atención, de todas aquellas cualidades deseables y amorosas que muchas veces escatimamos seguramente por miedo. Pero hay una avaricia que quizás no se tiene tanto en cuenta y que todos empleamos hoy en día, la avaricia del tiempo para los que están a nuestro alrededor, pero por sobre todas las cosas, para nosotros mismos. Nos quitamos tiempo para acciones externas que nos dejan empobrecidos de nosotros mismos. Wow, wow. Qué buena reflexión. Muy Buenísima. bien, Sandra, muy bien. Excelente. Sí, muy bien, muy bien. Acá resaltó una palabra que a mí me resonó mucho, ¿no? Escatimar, ¿no? Catimar, Claro, sí. claro. Escatimar. A mí me parece sumamente interesante cuando habla de avaricia del tiempo, porque Mm. en realidad, digo, ¿qué es la vida sino tiempo, ¿no? Cuando hay alguien muy cercano a morir, no le gustaría Tiene tener más. tiempo. Lo único que pide es tiempo, ¿no? Y creo que en esta reflexión que hace ella, ¿no? Habla de ahora esta gran lucha que hay socialmente contra el tiempo, ¿no? Esto de someterse a un montón de cosas para estar siempre Uf, joven. O sea, hay como una avaricia también, ¿no? De que un tiempo no pase, ¿no? Esta sobrevaloración de lo físico, de lo estético, de lo corporal, a costa de o sea, a cualquier precio, ¿no? Sí, una identificación con el cuerpo, como si no hubiera un sí mismo en otro lado, ¿no? Pero hay una identificación con una juventud que no se puede retener, ¿no? Ujú, tampoco, tal cual. ujú. Sí, es como que la Sí. sociedad es joven, 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 joven y se muere. Vos sabés que yo creo que el que acepta ser viejo es más joven que el otro. Por supuesto. Mm. Mm. Completamente. Cuando te podés reír de tus limitaciones, cuando te podés Ah, aprender a poner la experiencia, es enriquecedor realmente, muy enriquecedor. por Pero bueno, completo. Así es. Pero será eso ser viejo? no. Tal vez, claro, tal vez, esto es cosa que decimos siempre, ¿no? Los rótulos, decimos ser viejo, ¿y qué es ser viejo? ¿Qué significa Hay hoy ser jóvenes que viejo? son más ¿No? viejos que nosotros. ¿Qué significa ser viejo? ¿Qué significa Yo- ser joven? Y eso, como que son categorías que cierran, y estamos hablando de esto desde que comenzamos el programa, esto del yo que va en permanente crecimiento, que esta mañana ya pasó, es parte del pasado. En este momento, desde que comenzamos el programa hasta ahora, pasaron cosas. Esta reflexión de recién nos trajo unas palabras que nos pusieron en otro lugar. Entonces, este permanente crecimiento que estamos teniendo todo el día, no, como decía yo al principio, como que nos cuesta reconocerlo. Cuando los empezamos a reconocer, creo que sale automáticamente una sonrisa y uno se puede reír de esto de vejez, juventud, niñez. No es todo eterno, no es todo en el mismo momento, no sucede todo en la misma situación donde aparecen las cosas y desaparecen. Esto de los recuerdos, vivir el presente, estar en el presente, ¿qué es? ¿Que no hay ni futuro ni pasado? ¿O es que están todos incluidos, por eso lo puedo disfrutar y reírme de este momento? ¿No? sí, pero hay ciclos vitales Por que Ujú. supuesto, sí, son sí. inexorables. Ahora, ¿de qué Mm, modo los habitamos? Esto que vos ujú, decís es ujú. lo que hace a la diferencia.
los ciclos vitales son fijos, son concretos, ocurren. Ahora, el modo de habitar ese ciclo marca una distancia enorme del que se resiste a habitarlo. Porque el que se resiste va a contrapelo de la situación. En cambio, el que fluye... Es grave eso, ¿eh? Es grave. Platón decía si es el cuerpo la cárcel del alma, ¿no? Se preguntaba, ¿es el cuerpo la clase del alma? Y no sé si... Puede serlo, pero también puede ser su vehículo. Quiero decir que es la casita del alma. Es la casita, claro. Y hablando de vejez, hablando de vejez, la vejez se asocia al deterioro del cuerpo, al deterioro de la mente, al deterioro. Al deterioro. Al deterioro, pero yo creo que se puede llegar a tener edad sin sentir ese deterioro o hacer lo posible para que ese deterioro se vaya relantando, que no llegue tan rápido, haciendo una vida saludable, con una comida saludable, tratando de moverse, leer, activar las neuronas. Exacto. Y también aceptar las cosas de deterioro que no podemos claro, arreglar, digamos, eso, que son así, uno va sintiendo todo eso, ¿no? Pero aceptarlo y, bueno, ver qué otra cosa tengo a esta altura de mi vida que todavía le puedo sacar jugo. Por ahí la sabiduría, eso seguro, la experiencia. La experiencia de haber hecho todo un trayecto de vida que puede hasta ayudar a otro a saber que si yo pude, el otro también va a poder. Hay un montón de cosas que podemos... Para mí hay algo... Claro, y lo principal para mí, no dejar de ser la vieja, nada más. ¿Será que no te escuchamos, Inés? No. ¿Qué decías? Que para vos, ¿qué? No estar Lo vieja. más importante es no dejar entrar a la vieja. Sí. Claro, sí. Nada más. No, lo que yo decía que para mí es significativo es la alegría de estar vivo. Uh-huh. El agradecer todos los días, este día que tengo para experimentar, para crear, para asombrarme, para mirar con ojos de niño, para disfrutar este día que la vida me regala. Esto hace que uno juegue con estos años en lugar de padecerlos, ¿no? Claro. Para terminar mi idea, me faltó un filósofo más contemporáneo. Foucault decía que es el alma la cárcel del cuerpo. En contrario a lo que decía Platón. A mí, por ahí es muy poético, pero la palabra deterioro no me gusta tanto, ¿no? Porque digo, ¿por qué no? O sea, son cambios de ciclos, ¿no? Pero y en todos los ciclos hay algo que se deja, ¿no? Sí. En pos de algo que crece. Seguro. Yo creo que digamos, ya no sé cómo llamar, la tercera, la cuarta edad, también sucede esto, ¿no? Hay lugares que crecen. Sí, desde ya. Y ir de la mano de la palabra deterioro creo que crea una posibilidad de llegar a un lugar. Una creencia. Una creencia. Y me parece que ahí van algo lo que ya hablamos hoy, sobre esta pregunta de qué cosas creo, ¿no? Esto que hemos dicho varias veces en el grupo, creer y crear, ¿no? En primera persona se dicen lo mismo, se dicen igual. Yo creo. No me parece, por supuesto que es un lugar de aprendizaje y hay algo socialmente establecido, pero a mí me gusta pensar, ¿no? Que si el camino es individual, es en todo, ¿no? En todo el trayecto es individual, ¿no? Sí. Deterioro a mí particularmente me suena como a condena. Yo creo que es la palabra particularmente que elijo es
cambio. Sí. Mientras cambio me deterioro. No, como dicen mis amigas, dicen, ay, desde que estoy saliendo con el Italiano. italiano, ¿qué italiano? ¿Qué italiano estás haciendo? ¿Con franco deterioro? No, pero creo que acá vale también como la diferencia, ¿no? Volviendo a la avaricia entre poseer y tener, ¿no? Claro. Si yo tengo, puedo soltar, ¿no? Creo que la diferencia está justamente en la valoración que hago del objeto. Si yo poseo, bueno, esto que poseo me posee a mí Por también. supuesto. Primero, claro, exactamente. Y soltarlo sería como desprenderme de mí, y ahí me parece que creo que se va de la mano con la avaricia, pero qué sé yo, es como me parece que en las distintas etapas de la vida hay cosas que tengo y que voy soltando y que en la medida que pueda hacer ese proceso, del mejor modo que pueda, ¿no? Porque hay lugares que son este salto a vacío, ¿no? Acuariano y creativo del que hablaron hace un ratito, que son difíciles, pero en la medida que pueda ir soltando, me parece que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede ir Bueno, pasando? el proceso de la encarnación termina entregando lo experimentado para trascenderlo. O sea, que es un poco esto, se termina una condición o una calidad de vida para acceder a otra, ¿no? O sea, es un cambio, ¿no? O sea, se termina por ahí lo físico, ¿no? Pero el nivel de conciencia es ganado. Eso no se pierde. Es Pero enorme. yo Es creo un que tal vez es regalo. por la edad uno lo ve como desde un lugar trágico, ¿no? Pero Mariel, cuando vos hablabas al principio de los cambios, ¿no? Recuerdo a mis nietos, ¿no? Pasando de salita en salita. De la última salita a primer grado, dejan de hacer la Uf, siestita, de ir a jugar. Cuando todos duermen en siestita, cada uno con su muñequito, ¿no? Con su muñeco de apego. Y después pasan a estudiar, a ponerle nota, Claro, todo seguro. con horarios. Imagínate el cambio, ¿no es cierto? Que para todos. Y uno cree que porque es grande y tiene que empezar a tomar una pastilla o a cuidarse o a ir al médico, solamente nosotros sufrimos el cambio. Y no nos damos cuenta esto del no, cambio que todo el mundo lo tiene. O sea, a todos les pasa en todas las etapas. Esto es Todas lo las que. etapas tienen ¿No? sus cambios, claro. Pero, por supuesto. el duelo por el cuerpo de la infancia, por Claro, ejemplo, cuando se claro, entra a la adolescencia, es tremendo, es porque hay tremendo. un Perder el cuerpo. desconcierto inmenso ante lo nuevo, y es un cambio muy fuerte, claro que sí. Bueno, pero hemos sobrevivido a muchos cambios y aquí estamos dispuestas a Después continuar a seguir cambiando. cambiando. Y yo creo, porque cuando hago alguna actividad acá de limpiar mi departamento y después me queda dolorido el sacro y todo, digo, bueno, es la edad, no digo el deterioro, es verdaderamente es lo que va pasando con los años. Pero tuve la suerte que cuando estaba en mi juventud pude hacer lo que hice, criar mis hijos, acompañar a mi madre al médico, estaba con potencia para poderlo hacer. Claro, Entonces ahora estoy en una etapa donde ya no necesito hacer eso. no, claro. Y por eso, y puedo hacer otras cosas y sentirme bien igual, ¿no? Sentirme feliz. Hacer una economía de la energía para usarla donde más te interesa. Donde más Claro, te esto interesa, mismo. exactamente. Es Eh, así. vamos a saludar, ya estamos para Sí. saludar o tenemos algo más. Tenemos El paso, el paso. Falta el paso, sí, sí. A ver, lo leo así Sí. ya. sí, sí. Bueno, hoy estamos en septiembre, por lo tanto nos corresponde el 9º paso. Reparamos directamente el mal causado a estas personas cuando no fue posible, excepto en los casos en que el hacerlo les hubiese infligido más daño o perjudicado a un tercero. Ujú. Principios espirituales de este paso
nos centramos en la humildad, el amor y el perdón. La humildad que hemos alcanzado es el resultado de examinar con detenimiento el daño que le hemos hecho a los demás y de asumir la responsabilidad de lo que hicimos. Lo reconocemos ante nosotros. Sí, esto es lo que he hecho. Soy responsable del daño causado y de repararlo. Tal vez nos tocó sufrir el mismo daño que le habíamos infligido a otra persona y la experiencia nos sacudió de tal modo que pudimos comprender más profundamente la forma en que heríamos a los demás. Aquí nuevamente es posible que el proceso de los pasos anteriores, junto con la experiencia de hacer enmiendas, haya hecho que aumentara nuestra humildad. Buenísimo. Muy lindo. Sí. Gracias, Norma. Bueno, Gracias, entonces sí, empezamos a irnos. Miguel, ¿quiénes son los que han estado para agradecer? Bien, antes de agradecerles, voy a leer el último mensaje de Sandra Carrazzoni, que dice que en realidad, según dicen, el tiempo es una ilusión. Sí, claro que sí. Bien, entonces ahora vamos a pasar lista. Estuvieron en el chat Mirta Rojo, Dori Núñez, Sandra Carrazzoni, Carlos Quispe, Silvia Contino, Juan Carlos de México, Estela Olmedo y Lili. Muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, vamos despidiéndonos hasta el próximo miércoles con la oración de la serenidad. Que esta vez la voy a decir yo. Para afrontar esa situación de equívoco permanente. Bueno, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer las diferencias. Bueno, le agregué un la a la primera oración, pero pasa. Buena semana. Miércoles, con que les deseamos una buena semana, con lucidez, pero sobre todo ensayando el amor que hay adentro de cada uno de nosotros. Buena semana para todos. Buena semana. Buena semana. Gracias, Claudio. Y gracias. Un beso a Lili. A Lili, gracias, Lili. Este programa podrás volverlo a escuchar desde el podcast ondemand.com.ar.